Chicos, pues continuamos con el tema de límites y para ello hoy vamos a ver más ejemplos de límites, límites infinitos y comenzamos a ver un poco de continuidad de funciones. Ok, primero vamos a realizar más ejemplos de límites con funciones trigonométricas. Nos pide determinar si los siguientes límites existen y de ser así, escriba la solución. Yo les había dicho que para comenzar a resolver los límites, lo primero que tenemos que hacer es simplificar la ecuación y cuando está simplificada, de todas maneras el límite del denominador sigue siendo 0, entonces pues tendríamos que trabajar con un 1 inteligente. Y bueno, en este caso pues nos daría teta, que cuando teta tiende a 0, pues esto es 0, por el seno de teta, que cuando el teta tiende a 0, el seno también tiende a 0, entonces esto es 0. Tendríamos que ver qué tendríamos que hacer para simplificar esta ecuación. Entonces yo propongo multiplicar por un 1 inteligente, que es lo primero que hacíamos. ¿Y cuál sería ese 1 inteligente que a mí me serviría? Bueno, pues generalmente es el conjugado, ¿no? Entonces aquí voy a multiplicar 1 más coseno de teta. Yo les había dicho que estos paréntesis los puedo poner o no. Generalmente uno los pone para que se vea orden, porque a veces el argumento tiene una función, es una función completa, no es nada más la variable. Entonces en esos casos pues sí sería necesario poner los paréntesis, pero en este caso donde nada más está la variable, que es la incógnita, pues no es necesario poner los paréntesis. Y para que esto siga siendo 1, tendría que multiplicar abajo también. ¿Esto qué va a ser igual? Bueno, pues va a ser igual al límite cuando teta tiende a 0, ¿de qué? Bueno, pues otra vez utilizamos el binomio conjugado, ¿no? A cuadrada menos b cuadrada es lo mismo que a más b por a menos b. Tengo a más b, que es esta parte de aquí, por a menos b, que es esta parte de aquí. Entonces el resultado sería a, que sería 1 al cuadrado, me da 1, menos b cuadrada, que sería coseno cuadrado de teta, entre teta por el seno de teta por 1 más coseno de teta. ¿Sí? ¿Esto a qué es igual, muchachos? Esto de aquí arriba. Bueno, pues esta es la identidad fundamental, ¿no? Seno cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno cuadrado de teta. Entonces ese límite va a ser igual al límite cuando teta tiende a 0 de seno cuadrado de teta entre teta seno de teta por 1 más coseno de teta. ¿Sí? Ahora voy a eliminar este cuadrado con este seno de teta. Entonces esto me daría el límite cuando teta tiende a 0 del seno de teta, me sobrevive solamente 1, entre teta por 1 más coseno de teta. Déjenme escribir esto así, seno de teta entre teta por 1 entre 1 más coseno de teta. Este límite ya lo conocemos, es el límite básico. Entonces, como esto sí lo podemos resolver, aunque este tienda a 0, podemos hacer la separación de esta multiplicación de límites. Utilizando la propiedad del producto, tendría entonces el límite de teta cuando teta tiende a 0, de seno de teta entre teta, por el límite cuando teta tiende a 0, de 1 entre 1 más coseno de teta. Este límite ya lo conocemos, es igual a 1. Lo vamos a multiplicar por este límite. Ahora, el coseno de teta, cuando teta tiende a 0, el coseno de teta, acuérdense cómo es el coseno.
este es 0 y aquí vale 1. Entonces el límite del coseno de teta cuando teta tiende a 0 sería 1. Entonces ahora sí puedo utilizar la propiedad del cociente para este cociente de aquí. Entonces sería el límite cuando teta tiende a 0 de 1 entre el límite, de una vez voy a utilizar la propiedad de la suma, sería el límite cuando teta tiende a 0 de 1 más el límite cuando teta tiende a 0 de coseno de teta. ¿Eso que va a ser igual? Bueno, este es 1 por este límite, pues el 1 lo puedo no escribir. Y el límite de esta constante 1, pues es la constante, ¿no? Entonces es 1. Otra vez el límite de una constante, pues es la constante. Y el límite del coseno de teta cuando teta tiende a 0, pues es 1. Acuérdense que cuando tenemos suma no podemos cancelar. Entonces tenemos que hacer esta suma. Entonces sería 1 entre 1 más 1 sería 2. Y este sería el valor de mi límite. Entonces el límite existe y el límite va a ser igual a 1/2. Vamos a resolver el siguiente ejemplo, que sería el límite de seno de x entre la raíz cuadrada de x cuando x tiende a 0. Y bueno, podemos observar que el denominador tiende a 0 cuando x tiende a 0. ¿Sí? Y el seno de x cuando x tiende a 0 también tiende a 0. Entonces tenemos 0 entre 0. ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que simplificar. Aquí todavía se puede simplificar. Acuérdense que para simplificar una expresión tendríamos que eliminar los radicales del lado de abajo y lo vamos a hacer multiplicando por este 1 inteligente. Eso va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 del seno de x entre raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de x. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de raíz cuadrada de x por el seno de x. ¿Cuánto es raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de x? Pues me va a quedar raíz cuadrada de x al cuadrado y eso me da x. Hasta este punto, este límite es el límite trigonométrico básico, entonces ese ya lo conozco. Voy a utilizar la propiedad de la multiplicación para límites o la propiedad del producto. Entonces eso sería el límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x por el límite cuando x tiende a 0 del seno de x entre x. ¿Eso a qué va a ser igual? ¿Cuál es el límite de una raíz? Pues es igual a la raíz evaluada en a, donde mi a vale 0. Entonces sería la raíz cuadrada de 0. Esa es una propiedad de los límites, que ya vimos, por el límite trigonométrico básico. ¿Cuánto vale este límite? Pues este límite ya vimos que vale 1. Entonces voy a tener la raíz cuadrada de 0 por 1. ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de 0? Pues vale 0. Por 1 vale 0. Entonces ese va a ser el valor de mi límite. Ahora vamos a resolver este último ejemplo. Y este último ejemplo está interesante porque vamos a utilizar un cambio de variable. Como yo tengo teta cuadrada arriba y abajo, voy a proponer este cambio de variable. Voy a llamar a beta igual a teta cuadrada. Ahora, ¿qué pasa si teta tiende a 0? ¿Cuánto va a valer teta cuadrada? Pues también 0. Entonces, beta también tiende a 0. Beta tiende a 0. ¿Sí? Si teta tiende a 0, como beta es igual a teta cuadrada, y teta cuadrada también tiende a 0, entonces beta tiende a 0. Entonces, ese es el primer cambio, ¿no? El límite cuando beta tiende a 0. ¿De quién? Pues como beta es igual a teta cuadrada, va a ser igual al seno de 2 beta entre beta.
¿Por qué voy a utilizar este cambio de variable? Bueno, pues hasta ahorita no hemos visto identidades donde el argumento esté al cuadrado. Entonces, no hay otra forma más sencilla de simplificar esto que proponiendo un cambio de variable. Además de que, pues esta variable está tanto en el cociente como en el argumento de mi función trigonométrica. Ahora, ojo, no se confundan. Este cambio de variable no nos serviría si tuviéramos seno cuadrado de 2 teta entre teta cuadrada. ¿Por qué? Porque aquí teta no está al cuadrado, ¿sale? Bueno, déjenme hacer espacio. Ok, entonces vamos a utilizar la identidad trigonométrica del doble del ángulo y esto me daría, para eso hemos estado viendo mucho de funciones trigonométricas, muchachos, para ver en qué nos sirve para los límites. Eso sería, ¿cuál es la identidad del seno de 2 teta? Aquí la voy a poner arriba. Seno de 2 teta es igual al seno de teta 2 seno de teta por coseno de teta. Entonces, esto de aquí sería esto. Me daría 2 seno de beta por coseno de beta, ¿verdad? Porque aquí la variable que estamos utilizando es beta. Entre beta. ¿Sí? Otra vez voy a utilizar la propiedad del producto. Y acuérdense que cuando tenemos una constante ya simplemente la sacábamos del límite multiplicando. Ojo, la constante debe de multiplicar a toda mi función, ¿no? Si está sumando, no se puede sacar. Pero aquí está multiplicando. Entonces sería 2 veces el límite de beta del seno de beta entre beta por el límite, estoy ocupando la propiedad de multiplicación, cuando beta tiende a 0, del coseno de beta. ¿Cuánto vale este límite? Este límite, otra vez, es el límite básico. Casi siempre vamos a procurar, cuando tengamos límites de funciones trigonométricas, llevar al límite básico, y el límite básico vale 1. ¿Y cuánto vale el límite del coseno de beta cuando beta tiende a 0? Pues ya no lo sabemos de memoria, ¿no? Este es pi medios y este es menos pi medios. Este es el coseno, entonces en 0 vale 1 por 1. Entonces este límite va a ser igual a 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento? Otra vez lo repito. Va a ser simplificar lo más que pueda mi ecuación. En caso de que no se pueda simplificar, vamos a multiplicar por 1 inteligente y vamos a tratar de llevar o separar mis límites utilizando las propiedades de los límites, ya sea la propiedad de la suma, la propiedad de la multiplicación o la propiedad del cociente o la propiedad de sustitución para poder llevar mi límite al límite básico. Eso ya lo demostramos, ya sabemos cuánto vale y ya vamos a poder evaluar. Y bueno, ahora vamos a ver los límites infinitos. Y por alguna razón, yo he notado en otros cursos que ustedes creen que si yo tengo un número real cualquiera, aquí voy a poner C, donde C es un número real cualquiera, entre 0, ustedes me dicen que esto es igual a infinito. Eso no es precisamente cierto. ¿Por qué? Porque el infinito no es precisamente un número. Es una expresión que denota que este cociente crece de una manera desmedida. Pero infinito no es un número. En realidad, lo que sí existe o la notación que sí es correcta hacer sería el límite de una función de x cuando x tiende a algún número y que esta función tienda a infinito. Esa expresión sí existe y sí la podemos denotar. Ahora, vamos a ver este ejemplo que dice calcular el siguiente límite.
y es calcular el límite de 1 entre x menos 1 al cuadrado. Como 1 es positivo y todo número elevado al cuadrado es positivo, solamente vamos a tener nuestra función definida, o el rango de nuestra función sería todos los reales positivos. ¿Sale? Es esta que yo estoy graficando aquí. Y podemos observar que cuando x es igual a 1, esta función va a ser igual a 1 dividido entre 0. ¿Sale? Esto quiere decir que aquí en x igual a 1, yo voy a tener que dividir 1 entre 0. Ese número que me va a salir no existe el número infinito. Es una expresión que me dice que mi función crece de manera desmedida cuando yo me acerco a un número. ¿Sí? Entonces, este límite va a ser igual a infinito. ¿Qué quiere decir que este límite sea igual a infinito? Pues quiere decir que cuando yo me acerco, ya sea por la izquierda o por la derecha, a mi función, a mi punto A, que en este caso mi punto A es 1, mi función crece de manera desmedida hacia, hacia arriba, por los dos lados, ¿sí? Y eso es lo que me va a denotar este límite, es decir, mi límite no existe, porque este número no existe, este valor no existe, pero lo vamos a denotar como infinito y quiere decir que mi límite no existe, pero tiende a infinito, ¿sí? A este punto donde yo nunca voy a poder evaluar, porque este valor tiende a infinito, a este punto donde yo me puedo acercar tanto como yo quiera, pero no lo voy a poder evaluar porque se va al infinito, se le conoce como asíntota, ¿sí? Y gráficamente se dibuja como una línea punteada, que es el salto que yo voy a tener y es donde mi función se bota a infinito. Ahora también podemos tener asíntotas horizontales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo me puedo acercar a infinito en el eje de las x o a menos infinito, tanto como yo quiera, y nunca voy a tocar un punto. En este caso, yo puedo hacer números muy grandes, grandes, y este número se va a acercar mucho a 0, pero nunca lo va a tocar, jamás lo va a tocar. Entonces, aquí también voy a tener asíntotas horizontales. Como la definición de mi límite nunca pretende tocar a esos puntos, solamente nos queremos acercar, entonces puedo evaluar un límite donde la variable tiende a infinito. Es lo que yo les decía nuevamente, infinito no existe. Lo que denota esta evaluación es que yo voy a evaluar esta función en un número tan grande como sea posible. Y cada vez que yo evalúe en un número más grande, me voy a fijar hacia dónde se acerca mi función. En este caso, cuando yo evalúo en un x muy grande, esta función se acerca a 0. Entonces, este límite cuando x tiende a infinito, sí va a existir y va a ser 0, ya sea por la izquierda o por la derecha. Bueno, espero que haya quedado claro que infinito no es un número, no existe, que este límite tampoco existe, pero esta es una manera de denotar hacia dónde converge mi función cuando mi función es asintótica, es decir, que tengo este salto donde en algún punto se va a infinito o a menos infinito. En su libro viene este otro ejemplo que dice calcular el límite cuando x tiende a 1 de 2x más 1 entre x menos 1. Y fíjense, en el caso anterior, cuando teníamos x menos 1 al cuadrado, yo tenía que mi función, como arriba era 1 y abajo era un cuadrado,
pues yo siempre voy a tener división de positivos, entonces mi función siempre va a estar definida en los positivos. Para el caso donde yo voy a tener aquí esto sin elevar al cuadrado, yo en algún punto esto se me va a convertir en negativo. Como un ejemplo podría ser valores antes de 1, por ejemplo 0, f de 0 lo voy a evaluar, esto me daría 2 por 0 más 1 entre 0 menos 1, eso me daría 2 por 0, 0, más 1, 1 entre menos 1 y esto me da menos 1. Esta función me da negativa. Ahora para valores mayores que 1, por decir le voy a poner 2, me daría 2 por 2 más 1 entre 2 menos 1. Y eso me daría 2 por 2, 4, más 1 entre 2 menos 1, 1. Eso me da 5. Antes de 1, esto me da negativo y después de 1, esto me da positivo. Cuando x es igual a 1, esta función se me va a indefinir. ¿Por qué? Porque voy a tener una división de un número, porque este me va a dar un número que es 3, entre 0. Ese número no está definido, pero va a tender a infinito, como ya les había dicho. Un número real dividido entre 0 no existe, pero el límite se define como que tiende a infinito o a menos infinito. ¿Ok? Ahora yo me voy a acercar a x igual a 1 por la derecha. Entonces primero empiezo, este es 1. Entonces primero empiezo en 1.1 y luego me acerco a 1.01 y me voy haciendo más chiquita, 1.001, ¿sí? Hasta acercarme a ese punto. Aquí voy a tener mi asíntota, ¿sí? Que es ese punto donde se me indefine mi función. Y habíamos dicho que en la gráfica se grafica con una línea punteada. Y cada vez que yo me acerco a 1, en principio en 1.1 tengo 32. En 1.01 voy a tener 302. Y en 1.001 voy a tener 3002. En 1.0001 voy a tener 30.002. Y conforme yo me vaya acercando más y más y más, este número se me va a ir hasta arriba. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener esta forma de mi función, donde esta se va a ir hasta arriba y va a crecer mucho y muy rápido. Ahora, si yo me acerco a 1 por la izquierda, ¿sí? Aquí tengo 0.9 y luego aquí 0.99 y me voy acercando cada vez más. Y conforme yo me acerco a 1 por la izquierda, primero mi resultado es menos 28 y después menos 298 y luego 2998 y luego 29.998. Conforme yo me acerco a 1 por este lado, yo me voy a hacer cada vez más negativa y se va a disminuir de una manera impresionante, va a ser muy rápido. Entonces aquí voy a tener una curva más o menos así. Esto es más o menos así y así, ¿no? Aquí hay un valor donde también es asintótico con respecto al eje de las X. ¿Sí? Entonces fíjense, si yo me acerco a 0 por la izquierda o por la derecha, el límite cuando X tiende a 1 por la derecha de 2x más 1 entre x menos 1, por la derecha esto tiende a infinito. Y el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de 2x más 1 sobre 2 sobre x menos 1, este valor tiende a menos infinito. Cuando yo tengo un límite que por la izquierda tiende a menos infinito y por la derecha tiende a más infinito o a cualquier otro número que no sea infinito,
Mi límite tampoco existe, pero para este caso, donde los dos límites son diferentes, yo no tengo notación para decir que no existe, pero que converge a infinito o a menos infinito. Entonces, simplemente, como no tengo notación y no existe, pues la notación de que no existe es la de siempre, ¿no? Simplemente ponemos que este límite no existe. Entonces, en resumen, si mis límites laterales convergen los dos a infinito o a menos infinito, entonces la notación va a ser infinito o menos infinito según sea el caso. Pero si los límites laterales son diferentes, entonces mi notación es no existe. En ambos casos no existe límite, pero en el caso donde los límites son laterales sí tenemos notación y sería infinito o menos infinito según sea el caso. Y por último vamos a tratar el tema de continuidad. Y la definición de continuidad o de una función continua es que si suponemos que f está definida en una vecindad de A, es decir, que alrededor de A, eso se le conoce como vecindad, donde yo me puedo acercar tanto como yo quiera de A sin tocarlo, entonces decimos que f es continuo en A si el límite de f de x cuando x tiende a existe y además el valor de este límite es f de A. ¿Qué quiere decir esto en palabras simples o en una expresión matemática? Que si el límite de una función de x cuando x tiende a es igual a solamente evaluar la función en A, entonces mi función es continua. ¿En qué ejemplos de funciones vimos que ocurre esto? Bueno, pues cuando vimos la función, la propiedad de sustitución, vimos, por ejemplo, que el límite cuando x tiende a de raíz de x es simplemente raíz de a. Entonces es f evaluado en a, ¿sí o no? Mi f es raíz de x y entonces el límite de esta función es simplemente evaluar la función en a. ¿Qué otro límite existe que satisface esta condición? El límite cuando x tiende a de x a la n, donde n es un número entero positivo. Esto me va a dar igual a la n. Y por obvias razones, el límite cuando x tiende a de x a la m entre n es igual a la m entre n. Entonces, como estas funciones, el límite de f de x cuando x tiende a es simplemente evaluar la función en f de a, entonces estas funciones van a ser funciones continuas. De manera gráfica lo podemos ver. Esta, por ejemplo, podría representar una función de un polinomio, que sería este caso, la suma de funciones como esta. Pues un polinomio sería ax a la n más a n menos 1 por x a la n menos 1 y así, ¿no? A la x más a 0. Este sería un polinomio. Entonces esta, por ejemplo, representaría un polinomio y tendría esta propiedad. Esta, gráficamente, si nosotros buscamos el límite en este punto A, este punto coloreado de aquí significa que esta función incluye el punto A. Aquí le voy a poner alfa, este va a ser beta. Este punto coloreado significa que el valor de la función aquí en A va a ser va a ser el final de esta gráfica. Y aquí voy a tener este círculo que está sin colorear, significa que aquí voy a tener un hoyo de este lado. Si este punto yo lo llamé alfa y este punto yo lo llamé beta, el límite de g de x, así se llama esta función, de g de x, cuando x tiende a A por la izquierda, es igual a alfa. Y el límite de x, cuando x tiende a por la derecha, de g de x es igual a beta. Y f de a es igual a alfa.
Como mi límite por la izquierda y por la derecha son diferentes, en principio este límite no existe. Por ejemplo, si tenemos aquí una función que se ve muy bonita y aquí en este punto A tengo un hoyo, acá, y está definida como 0. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera esta gráfica donde esta vale alfa, ¿cuál va a ser el límite de mi función? Pues el límite cuando x tiende a 0, esto representa que aquí estoy parada sobre 0 y aquí también. Este es el origen. Entonces me quiero acercar a 0. El límite cuando x tiende a 0, si yo me acerco por el lado izquierdo, pues esto tiende a alfa. Y si yo me acerco por el lado derecho, esto también tiende a alfa. Entonces el límite cuando x tiende a 0, esta la voy a llamar f de x es igual a alfa. Aquí cuando x es igual a 0, f de 0 es igual a 0. Entonces podemos observar que aquí mi límite es distinto de f de 0. Y es que eso es 0. F de 0 es 0 según esta gráfica. Y alfa es distinto de 0. Entonces, como el límite es distinto de mi función evaluada en ese valor A, entonces mi función no es continua. ¿Sí? Espero que haya quedado claro también. Y este último ejemplo que viene en su libro es una función asintótica. Entonces aquí, esta ya la habíamos visto, es 1 entre x menos 2. Nos daría una función asintótica donde tendríamos una asíntota en x igual a 2. Y en x igual a 2 tiene una discontinuidad, es decir, los límites no existen y si existieran no es igual a evaluar mi función en x igual a 2, porque esa función no está definida en ese punto. Vamos a ver ejemplos. En este ejemplo me pide que determine si las siguientes funciones son continuas en x igual a 0, donde f de x es igual a una x elevado a la potencia n, donde n es un número entero positivo. ¿Cuál va a ser el límite cuando x tiende a 0 de x a la n? Bueno, ya habíamos visto que esa propiedad va a ser evaluar x a la n en x igual a 0. Esa es una propiedad de los límites, que de hecho por ahí se les quedó de tarea. Esto va a ser igual a A, donde mi A vale 0, a la n, y esto va a ser igual a 0. En este caso, ¿cuál va a ser mi función? Pues es esta, ¿no? F de x es igual a x a la n. ¿Cuál va a ser f de 0? Pues va a ser 0 a la n, y eso es igual a 0. Como el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a f de 0, entonces mi función es continua. Entonces, f de x es continua. Ahora el segundo ejemplo me pide evaluar si mi función es continua en x igual a 0 de g de x, donde g de x va a ser la función signo de x. Esa función va a ser 1 si x es mayor o igual que 0. Entonces aquí pondríamos un punto coloreado y va a ser menos 1 si x es estrictamente menor que 0. Entonces aquí tengo un hoyo. Y este va a ser 1 y este va a ser menos 1. Gráficamente esta función pues no es continua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un salto, no podemos dibujar nuestra función en una curva continua. Ahora vamos a mostrar que esta función no es continua. Esto ya lo hicimos gráficamente, pero ahora vamos a utilizar con una definición de continuidad. ¿Cuál sería el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de g de x? Bueno, cuando yo me acerco a 0 por la derecha, me acerco, y el límite de esta función es 1, positivo. Y el límite
de x cuando x tiende a 0 por la izquierda de g de x, entonces me acerco de este lado, me acerco, y eso va a ser igual a menos 1. Como el límite no existe, porque mis límites laterales son distintos, entonces eso implica que el límite no existe. Entonces, tampoco mi función va a ser continua, porque a su vez tampoco el límite de f de x cuando x tiende a es distinto de f, esto sería g, ¿verdad? ¿Cuánto vale g de x en x igual a 0? Pues es este, ¿no? Lo está agarrando, aquí lo está agarrando, lo está incluyendo, entonces es 1. Pero como mi límite no existe, no hay forma de que el límite sea igual a g de a. Entonces esta función es discontinua. Es discontinua. Espero que haya quedado claro, muchachos, cómo se utiliza la notación de infinito, que es una asíntota, y la definición de continuidad. Y espero sus comentarios, espero sus preguntas y seguimos en contacto.